Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Al hacer tus compras, tomate unos segundos y fíjate que diga Industria Nacional. Acá apoyamos la mano de obra uruguaya. Porque consumiendo productos uruguayos, generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de pastas secas Marco Polo, pasta tipo casera, condimentos Hidalgo, productos de nobleza, fiambre y hamburguesas Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Bueno, vamos a continuar con este tema que tiene, obviamente, como ya nos dimos cuenta en la tanda, decenas de aristas, decenas de opiniones, decenas de miradas, sobre todo de miradas con mayor o menor conocimiento de qué se habla cuando se habla de una reforma de la Ley Orgánica Militar. Y quizá para ayornarnos un poco, para nosotros tres que estamos acá y ustedes, televidentes, recibimos a Maggie Correa, que tiene en el móvil a Julián González Guyer, un hombre politólogo especializado en defensa, que ha sido citado ya en varios organismos para hablar de ese tema, obviamente para darnos elementos que los comunes de los mortales no tenemos en el área de la defensa o en el área militar. Maggie, te cedo completamente. Yo creo que una de las preguntas a este hombre que yo le haría de antemano ahí en el transcurso de tu entrevista es un poco lo que surgía acá, si es el momento político, el momento histórico de pensar en una reforma de la Ley Orgánica Militar. No se pudo hacer del 85 a la fecha. ¿Por qué se resiste tanto? ¿Qué son las Fuerzas Armadas modernas? Está lo ideológico también, o lo que teñimos de ideológico. Te lo tiro ahí como una pelota para que tú veas qué incluís en las preguntas que le vas a hacer a González Guyer. Adelante tú. Nano, muy buenas tardes para todos. Y esa es una de las objeciones tal vez a las que hace referencia este politólogo, que ya lo estuvieron presentando, Julián González Guyer, que entre otras cosas en líneas generales está de acuerdo con esta ley orgánica militar, pero Nano recién consultaba si este es un momento adecuado para hacer esta reforma o aprobar esta ley, era lo que estábamos charlando en la previa a este móvil. Así que rápidamente le cedo la palabra y le doy las muy buenas tardes y por supuesto el agradecimiento por recibirnos en su casa. Sí, buenas tardes y muchas gracias. Un saludo a Nano y a los integrantes del panel. Efectivamente, digamos, yo diría que el gobierno del Frente Amplio ha sufrido un problema que yo caracterizaría como de oportunidad perdida, de haber realizado esta reforma bastante antes. Es decir, en el 2010 se aprobó la Ley Orgánica Militar, que fue el primer paso, y acá esto hay que ubicarlo en un plazo más largo de todo lo que ha sido el periodo de transición democrática desde la salida de la dictadura. Ahora no hacía referencia porque del 85 acá no se veía modificado. Bueno, justamente, el primer paso importante fue la aprobación de la Ley Marco de Defensa. El paso siguiente, eso fue a principios del 2010, principio del gobierno de Mujica. Hasta ahora, hasta el 2016, que ya comienza el impulso que esta tarde está culminando para reformar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, no se había tenido, digamos. Entonces, de ahí mi posición dividida, digamos. Por una parte, creo que es una deuda pendiente que se salda de alguna manera con esta ley que se va a aprobar hoy, con la observación. Es una lástima que esto recién haya sucedido cuando ya estamos en plena campaña electoral y entonces naturalmente el debate queda teñido por esa campaña, cuando en realidad esto está pendiente desde
el 85 y más en particular desde el 2010. ¿Cuáles son las otras objeciones a las que usted hizo referencia? Por ejemplo, hablábamos de la cantidad de funcionarios, igual que se mantienen en las Fuerzas Armadas, o de ese personal, en la mayoría subalterno. ¿Qué consideraciones se hacen al respecto? Sí, en realidad, en cuanto a personal subalterno, la ley no supone mayores cambios. Los cambios se concentran en lo que se llama los coroneles y los personal superior y particularmente en dos niveles jerárquicos que son los oficiales generales y por otra parte los oficiales superiores, los coroneles y capitanes de navío en la Marina. Creo que la adecuación, la verdad es que yo no sé muy bien cuáles fueron los elementos que fundamentaron exactamente los números que plantea la ley, pero obviamente que hay una superpoblación de oficiales en esas jerarquías, entonces no es malo bajarlo para adecuar luego la pirámide a ese número, que hasta incluso podría llegar a ser excesivo. Habría que revisarlo, que ver. Entonces, bueno, pero digamos que no es malo poner un límite a la cantidad de oficiales superiores y oficiales generales y a partir de allí normalizar la pirámide con esa norma que se establece en la ley, que es que los ascensos se harán en función de el número de plazas que establece el presupuesto, ¿verdad? Es decir, que no habrá oficiales fuera de cuadro, como se dice, en principio, y bueno, la pirámide tenderá a normalizarse. Quizás luego habrá que considerar algunas cosas referidas a la esfera de la formación de los oficiales que contemplen la necesidad de darle a los oficiales herramientas desde el punto de vista de su formación para aquellos que, una vez llegados a la jerarquía de capitán, de mayor, no puedan continuar su carrera militar porque la pirámide se angosta, y entonces tengan, existan formas más o menos fluidas de regreso a la actividad civil para esos cuadros, ¿verdad? ¿Está bien el tamaño de las Fuerzas Armadas que tenemos, considerando lo que somos como país a nivel de las tareas que se realizan sobre todo a nivel del ejército, tal vez de la Armada? ¿Están bien o no? Bueno, porque son algunos también de los cuestionamientos que se hacen desde el oficialismo. Bueno, acá hay, digamos, un parámetro es una comparación a nivel regional, ¿verdad? En Sudamérica somos, después de Venezuela, el país que tiene más militares por habitante. Ese es un parámetro. El otro parámetro es, la famosa pregunta, ¿para qué las queremos a las Fuerzas Armadas? ¿Verdad? Partiendo de la base que yo entiendo acertada, y es que necesitamos Fuerzas Armadas. Sería muy largo ponernos a explicitar por qué, ¿verdad? Pero qué tipo de Fuerzas Armadas precisamos, para qué las queremos, y en función de eso establecer el número. Aquí hay un elemento. Nosotros tenemos un volumen que ha caído, pero que de todas maneras es importante, de militares destinados a cumplir misiones en operaciones de paz de Naciones Unidas. Bueno, eso ha sido una misión que ha resuelto una serie de problemas. No, tampoco podríamos extendernos en esto, pero no es la misión fundamental de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto merecería un debate específico para determinar, por ejemplo,
necesitamos un ejército tan grande, cómo se despliega ese ejército en el territorio, ¿es suficiente la armada que tenemos? No solo en términos de número, digamos, la Armada y la Fuerza Aérea están muy mal equipadas. Entonces, en fin, hay un montón de elementos donde lo presupuestal juega un rol muy importante y también esa herencia que tenemos de la dictadura, que es el enorme volumen de dinero que Rentas Generales debe transferir al servicio de retiros y pensiones militares para cumplir con justamente su función de atender a los retirados, de pagar los retiros y las pensiones militares. Y digo que es una herencia porque en la época de la dictadura llegamos a tener más de 40.000 efectivos. Y luego, durante la democracia y particularmente antes de la llegada del Frente Amplio al gobierno, hubo una sustantiva reducción en el número de personal, de efectivos de las Fuerzas Armadas, que luego se estabilizó en la cifra actual, más o menos, y bueno, los 20 y pico de mil efectivos que están hoy aportando a la caja, al servicio, son los que tienen que sostener a todo el enorme volumen de retirados que siguen cobrando sus pensiones. Eso genera un déficit que, bueno, que está ahí, que es estructural, que no hay muchas formas de resolverlo hasta que pasen unos cuantos años. Entonces, son muchas variables que hay que incluir en el análisis para determinar cuánto personal se necesita, pero la pregunta central es ¿para qué y qué tipo de Fuerzas Armadas necesitamos? Seguramente yo entiendo que la Armada tendría que jugar un rol, tendría que sufrir cambios importantes, en alguna medida la Fuerza Aérea, para atender las misiones que tienen asignadas. Y bueno, pero estas cosas quedan para seguir debatiendo en el futuro y introducir las modificaciones que sean necesarias, ¿no? Julián González Buller, le agradecemos este contacto con La Tarde en Casa, sobre todo dar un poco más de un panorama más claro acerca de lo que es este debate que se está generando a esta hora en el Parlamento. Muy amable. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto. Muy bien. Nos seguimos con ustedes por allí. Bueno, muchísimas gracias, Maggie, como siempre, esclarecedor, tu móvil, nos dio letra para anotar. Yo creo que el planteo de la Armada y la Fuerza Aérea como elementos de modernización por las misiones que cumplen, que seamos el segundo país de América Latina con mayor cantidad de militares después de Venezuela, Da es para importante, pensar. da para pensar. Da para pensar si la reforma es tan abarcativa como debería ser. Cuánto más falta, lo de las cajas, lo de los elementos que hacen a la vida militar, como son nuevas naves, nuevas aeronaves. Habías quedado tú con el bastón de la palabra. Yo creo que creo que todo hay un acuerdo en que este debate se está haciendo por partes y no en general, ¿no? Entonces vamos como poniendo parches y esto es también lo que genera a veces un ruido ahí, sí. en el sistema político. Comparto contigo. ¿No? Lo acaba de decía decir también hombre, él, sí. ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a discutir qué Fuerzas Armadas? Pero entonces empezamos a modificarlas. Yo entiendo que eso genera ruidos innecesarios. A mí me parece importante modificar la ley orgánica del 74, entre otras cosas, porque clarifica cuál es el marco de intervención de las Fuerzas Armadas. Y ese marco de intervención son los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y esto me parece que es bueno explicitarlo. En términos normativos, ¿no? Como desde el vamos. En lugar de definir o de funcionar en lugar de una doctrina de seguridad nacional, el marco de intervención son los derechos humanos y es el sistema internacional humanitario. Eso me parece importantísimo. Como materia de definición. Como de definición de en qué marco intervenís, ¿no? Porque el de la doctrina de seguridad nacional tiene problemas. Y cuando uno lee la ley orgánica del 74, a mí me corre escalofríos, ¿no? Que un poder ejecutivo pueda determinar, accionar acciones del poder ejecutivo viva mandos militares, no fue bueno, generó mucha distorsión.
hubo desprolijidades también en la economía de nuestro país. O sea, esto tuvo distintas repercusiones a distintos niveles, así que para mí no es menor que el marco de intervención se cambie y se cambie muy claramente. También me parece muy importante que haya baja militar inmediata cuando se determinan situaciones de violación de derechos humanos, como hemos tenido que escuchar a través de lo que fue el Tribunal de Honor, ¿no? Y que sucedió todo lo que sucedió este año y el año pasado en relación a el atropello, la vulneración, asesinatos y desapariciones a cargo de efectivos de las Fuerzas Armadas. Esto nos tiene que dar garantías a toda la sociedad que no puede volver a pasar nunca más. Y en ese sentido, el no tener obediencia debida también puede ayudar a esclarecer, ¿no?, una cantidad de cuestiones que hace a la ética militar y que creo que hoy a todo militar le interesaría poder actuar, ¿no?, sin ese fantasma, sin ese peso del pasado de ser parte de una fuerza no democrática, autoritaria y violenta. Y a mí me parece que no está de más que el proyecto de ley o la ley que se va a aprobar diga claramente que las Fuerzas Armadas jamás actuarán contra la población de este país. Porque eso me parece también extremadamente necesario garantizarlo y darnos a todos la seguridad que la libertad también va a estar garantizada en este país, que la posibilidad de manifestarse y de expresar sus ideologías y opiniones tiene que estar extremadamente claro que jamás será reprimido ni jamás ejercerá violencia en ese terreno. Con estas tres cosas yo creo que hemos dado un paso importante adelante si se aprueba esta ley hoy y obviamente que no está saldado el debate, ¿no? Que esto no es más que seguir discutiendo qué Fuerzas Armadas queremos y creo que hay conciencia y concepto de que tenemos que tener aquellas mejor adaptadas y mejor capacitadas y mejor, ¿no?, con los elementos que necesitan una seguridad como la que corresponde tener hoy en el mundo en que vivimos. Usted sigue cada vez más afectado, lo noto que... ¿Viste aquello del equilibrio entre la reflexión y la acción? Sí. Esa cosa de decir, bueno, tampoco puedo pasar la vida pensando en lugar de hacer, pues tampoco puedo barrer abajo del camión que tira tierra, porque va a tirar tierra todo el día, no tiene mayor sentido. A mí me preocupa cuando estas leyes salen de apuro, de hecho lo decía hoy en el debate parlamentario el senador Carlos Baraybar, que se aprueba ahora porque no hay garantías de que el próximo Parlamento tenga esta misma correlación de fuerzas a nivel parlamentario. O sea que, incluso aceptando un cúmulo de errores que tiene la ley aceptados, se vota ahora porque no hay más tiempo en esta integración parlamentaria. Eso ya viene absolutamente mal parido. Y cuando discutimos, disfrazado de ley orgánica militar y de modernización de fuerzas, cuestiones que arrastramos hace más de 40 años, porque en el fondo, cuando hablamos de asegurar Fuerzas Armadas democráticas, aseguramos de que no atenten contra la población. O sea, decimos, miren que no es el fantasma, pero tiene sábana y flota. O sea, parece a veces tiene como... el marco para intervenir así. Y yo creo que hoy, a ver, decir que las Fuerzas Armadas de hoy no son democráticas, que hoy el Uruguay tiene riesgo o podría tener un riesgo de un golpe de Estado o algo por el estilo, me parece que, a ver, tampoco fuera de tono y de ambiente. Y si hubiera un riesgo de golpe de Estado, no lo va a parar una ley orgánica militar. Eso parece ser bastante claro. Yo creo que la discusión que hay que tener es funcional, es operativa. ¿Cuál es la discusión que es operativa, pero es hombre joven, ¿qué edad tenés? Yo tengo 35 años. 35, un hombre de 35 años formado en ley. ¿Qué discusión cree él que debería tener el Senado? A mí me parece que la militares? discusión tiene que ser operativa y con los militares incluidos en la reforma y empujando una reforma. Decirle, señores, va a haber una reforma, la vamos a hacer igual. Me gustaría que ustedes estén involucrados y empujen la reforma que vamos a hacer. ¿Qué es lo necesario para las tres armas para funcionar en plenitud? ¿A qué se deben las Fuerzas Armadas? ¿O a alguien le cabe una duda que las Fuerzas Armadas de hoy en día no están comprometidas con los derechos humanos y con el derecho internacional humanitario? No lo están. Las Fuerzas Armadas que tenemos hoy en día no lo están. Y tenemos una cantidad de cuestiones que dan cuenta de que no lo están. Las Fuerzas Armadas de hoy en día no son los militares retirados que puedan estar siendo juzgados eventualmente, que se verá caso a caso. El militar de hoy, que me digan que no está comprometido, me parece que acaba de aprobar, me dicen, 17 en 30, sin votos blancos y colorados. No, y es bueno de aclarar, ¿no? La ley orgánica, cada Fuerza Armada tiene un plazo de 2 años para proponer cuál es su propuesta de ley orgánica por fuerza. Yo creo que el debate de Y ustedes eso me dos, parece que también
también es interesante. No, digo porque hay una participación de quienes están afectados por este cambio, que son las distintas Fuerzas Armadas, porque esta ley lo que plantea es que cada una de las fuerzas establecerá los criterios para una ley orgánica que se modifique y mejore su funcionamiento. Esto lo ¿Y si dice el Parlamento que esta viene no ley. quiere votar? Porque No, pero te digo, eso es lo que hay, digo, para que también decir que hay una participación de los involucrados en la discusión de cómo se organizará las Fuerzas Armadas a futuro. Me Hoy lo parece decía que eso está bueno aclararlo, de porque mañana, lo plantea. Pedro Bragarri decía que tendría algún viso de inconstitucionalidad plantear obligaciones para el próximo Parlamento de legislar en cosas que puede no querer legislar. Con todo su derecho. Digo, son reparos de fondo y de forma, pero ¿te das cuenta que no hemos discutido nada operativo y funcional para el Uruguay de hoy? Yo traté de quedar allí. Me parece que la discusión, el debate de dos con ustedes dos, es un poco las miradas que tenemos en Uruguay. Esas miradas, a veces que si te sentaras 2 horas más acá, seguramente nos ponemos de acuerdo. Pero en primera instancia parece que hay una circunstancia que nos deja como separados. Mira que yo tengo, te repito, yo tengo 35 años. Jamás viví, yo nací en democracia. O sea, no tengo ninguna vivencia de dictadura. Lo que sí tengo es naturalmente mucha relación con el pasado reciente por temas profesionales. Y la verdad que creo que hoy tenés un encono que disfrazado de algo viejo está más vigente que nunca y no podés no traducirlo cada vez que uno dice pero- El Fuerzas tema es que Armadas. cuando hay cosas no resueltas, Claro. no resueltas, Yo sí Pero entonces pertenezco vamos a a una asumirlo. generación cuando en Italia te dan cadena perpetua para personas, Italia nos muestra. vinculadas, sí, claro, a militares que Esas son las estuvieron a cosas la que a veces tortura acá y a la son desaparición. como pinzamientos en la espalda, ¿no? No, pero yo Pero no sí- se arregla con esta ley. No se arregla con pero esta. Pero yo es sí que tiene creo nada que ver. Pero yo sí creo que, por eso digo, yo sí fui de las que tuve que pasar por una universidad intervenida, no participé de ningún partido político, no estaba en ninguna Fuerza Armada y sí sentí el miedo, sí sentí la represión, sí fue terrible y creo que eso es lo que como sociedad, ese me parece es el punto de acuerdo, que como sociedad no deberíamos volver a pasar por una etapa histórica como la que pasamos. A mí me pasa lo mismo Y que a ti. esto me parece que Pero hay te hago que una tener pregunta, que- una pregunta que concreta. discutirlo con Cuando nos mayor- dicen que a veces el error que cometemos los padres es pasarle el miedo a nuestros hijos. En alguna medida no estamos con ese fantasma que él... No es un fantasma, Está bien, fue una lo vivimos, vivencia. lo viví, yo Ok. también lo viví. Yo No también, es un fantasma, yo es también lo una vi, universidad intervenida. Yo conozco digo, gente, no. como es el caso de él, que no vivió eso y no lo ve por ningún lado. No, pero yo sí lo veo, porque siente. yo sí lo he vivido bastante, cercanía, porque he intervenido en un montón de casos de juzgamiento de militares y de otras personas vinculadas a estos temas. Y quizá lo he vivido más que gente que tiene la misma edad que yo. Claro. Ahora, yo pregunto, en Fuerzas Armadas que sostienen que hoy en ley que no van a intervenir jamás contra personas de población. Si mañana hubiese un grupo armado en Uruguay que dice que no Pero le gusta no esta intervinieron democracia... sobre grupos Yo pregunto. armados. Ese Claro. es el, ¿Qué hacemos? ese es el, Pero te lo pongo hoy. pero ese No, pero- es el pero- retórico es lo que está permanente. diciendo, El retórico permanente fue que esta fue una reacción sobre grupos armados. Cuando hubo terrorismo de Estado, todo estaba Terminado. acabado. Te lo llevo- todo sí. Yo tengo estaba claro que está acabado. terminado En al ese momento de la dictadura sentido, militar. Ese es el sentido Pero- que te digo que tiene que ver con cuestiones democráticas. Está bien. Sí. Yo te ¿Cuál pregunto, es la garantía? ¿qué hacen hoy? ¿Qué deberían hacer las Fuerzas Armadas en un caso de tener un grupo armado? Darnos garantías de que no van a intervenir y van a torturar, ni que van a Eso desde ya. desaparecer desde ya, pero hasta ahora lo que tenemos como reglamento de alguna manera lo habilita. Y ese es el reglamento que hay militar hoy de 1974. Yo creo que de ella alguna forma ella lo- necesita una garantía que para vos no es Exacto. relevante, pero ella la necesita. Sí. Yo creo que ahí es donde se lauda. Ahí es donde Claro. se lauda. Me parece un Yo poco insisto, simplista, creo, porque he viajado en los barcos de la Armada Nacional, que respeto enormemente, y sé que tienen carencias gigantescas para cubrir una misión que no les da para abarcar con la franja de costa que tenemos. Exactamente. Muy bueno. Inclusive la posición de Uruguay en la Antártida. Cuando uno llega a la Antártida con el barquito uruguayo y se compara con los barcos integrantes del Tratado Antártico, da un poco de vergüenza. Que no tengamos un barco rompehielo, que no tengamos un barco investigador, exactamente. da un poco de vergüenza. En esas cosas son las que tecnológicamente habría que... ¿Pero la ley lo soluciona eso? ¿Eh? ¿La ley lo No, soluciona? no. Pero es parte de es la- lo que del estoy diciendo marco, que ¿no? no está en esta discusión. De la ley marco que tenemos 9 años discutiendo. Pero se dan cuenta que podríamos seguir, estamos Sí, pasaditos claro. de hora, pero podríamos seguir un rato largo analizando esto, sin duda. Pero bueno,
tengo que decirles algo y terminar con el panel. Les agradezco la Gracias. discusión de corazón. Las órdenes. En Óptica Brioso le ofrecen atención personalizada, excelentes precios y una gama de productos muy importante. Nos vamos a la tanda. Creo, como son impuntuales, como todos periodistas, todavía no llegaron ni Sotelo ni la señorita que lo acompaña. Impuntuales, como todo periodista. Botero ni Sotelo no están o estarán tomando un café viendo qué le decimos ahora a Nano Fole de por qué estamos haciendo Habría que política. preguntarle a Sotelo qué opina Bueno, general militar. yo le voy a preguntar si quiere sentar acá o si quiere sentar ahí. Pues, traerá saquito. Bueno, son cosas que yo... No, y están en un partido independiente que votó a favor de esto. Además, Sí, así que está además. bueno. Bueno, un placer Gracias a ti. este panel. Amigos, vamos a una tanda y volvemos enseguida. Si estás necesitando multifocales, tenemos la siguiente promoción. Multifocal Freeform orgánico con antirreflejo, con armazón incluido, desde 7.490 pesos. Seguinos en redes sociales y entérate de las novedades y promociones que Óptica Brioso tiene para vos. Consulta en nuestros 3 locales, en Montevideo, San José 1260, teléfono 2902-5051 o en opticabrioso@gmail.com. En Ciudad de Canelones, 33.518, teléfono 433-235-06 y Valle y Ordóñez, 161, teléfono 433-397-57. Óptica Brioso, es servicio diferencial.